Viene ahora una etapa interesante, divertida, de, de descanso, de esparcimiento para muchas familias, que es este receso decembrino. Y también viene una parte importante que es cuidar nuestra casa. Hay que ponerlo en la mesa. La situación en la Ciudad de México ha demostrado francamente ser compleja en ese sentido y hablamos directamente del robo a casa habitación. ¿Cómo está este tema? Bueno, yo me quiero acercar al Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. El Consejo Ciudadano y Procuración de Justicia de la Ciudad de México tiene como presidente al doctor Salvador Guerrero. Doctor, no sabe cuánto le agradezco tenerlo en la línea en 88.9 Noticias. Gracias a ti, Alfredo, porque creo que son tiempos que van a ir cambiando. Creo que todos tenemos los mismos datos o experiencias y compartimos anécdotas que nos hacen decir lo que acabas de comentar. Es correcto, personas que regresan de vacaciones se llevan una tristísima sorpresa. Así que, ¿por qué no comenzamos con eso? ¿Qué información tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México en cuanto al robo a casa habitación? Bueno, hay datos muy interesantes. Primero hay que decir que los datos que nosotros tenemos son una síntesis de los datos oficiales y algunos otros insumos que nosotros obtenemos a partir de las denuncias que se presentan en el 5533, 5533. Te pongo estos ejemplos, Alfredo. En 2015 hubo 4,000 robos a casa habitación. A ver, espéreme, por favor, doctor, discúlpeme, es que nos falló un poquito la comunicación ahí. ¿Podría, por favor, repetirme este dato, el primero? El primero, 2015, 4,558 robos a casa habitación en las 16 ahora alcaldías de la Ciudad de México. ¿Sí? Ok. Hasta octubre de este año hubo, de entre enero y octubre de este año, 6,257, lo cual quiere decir que en estos últimos años el promedio anual de robo a casa habitación se ha incrementado en 37%. Es un dato muy importante. Hay otro que es muy relevante, Alfredo, que es el de aquellos robos que son con violencia y otros sin violencia. Afortunadamente, y eso puesto entre comillas, considerando la gravedad de la afectación que hay en nuestra seguridad, en nuestras casas, yo mismo fui víctima de uno de esos robos en marzo pasado, hay que decir que solamente el 10% de los robos a casa habitación son cometidos con violencia. Eso era el promedio y disminuyó ligeramente en los últimos 2 años a 6% del total. Es decir, 6 de cada 100 son cometidos con violencia, algunos incluso que llegan al homicidio. Sin embargo, hay que subrayar eso, el 94% de los robos son cometidos sin violencia, es decir, con ausencia de las personas o sin dañar a las personas físicamente. Esos dos datos son relevantes. Uno, que ha aumentado casi en 38% el robo a casa habitación en los últimos 3 años por el abandono que hubo en la Ciudad de México en materia de seguridad, y el otro, que el 9 de cada 10 son cometidos sin violencia. Dígame una cosa, no sé si se tenga el dato. Me dice, doctor, que 6 de cada 100 con violencia, incluso por ahí hubo un homicidio. Me pregunto si sabían que las personas estaban adentro, pensaban que no, si llegaron cuando estaban adentro. O sea, la pregunta concreta es, ¿lo hicieron a sabiendas de que había alguien adentro? Esa es una reflexión interesante, ¿no? Ocurre y ha ocurrido cerca inclusive de nuestra casa habitación que algunos incidentes ocurren a sabiendas de que la persona está adentro, y ocurre también la violencia en contra de esa persona. Pero básicamente el patrón es que ellos tienen una vigilancia constante, y ellos, digo, el conjunto de personas y organismos que se dedican, entre otros delitos, tienen la capacidad de tener información, colocan a personas en ciertos lugares, dan vueltas sobre esos lugares y van reportando qué ocurre con ellos. En lo que ocurrió en mi caso es que solamente salí a comer, en hora y media regresé y no había absolutamente nada de valor de lo que había antes de la entrada de los delincuentes. Lo que quiero decir con esto es que no es suficiente la cerradura, no es suficiente incluso el patrullaje. Lo que es indispensable es el establecimiento de una red de confianza que permita que con vecinos, con la comunidad, con el apoyo de la autoridad y con, digamos, algunas acciones preventivas para inhibir el robo a casa habitación. Quienes se dedican de manera criminal organizada, y casi podría decir yo entre comillas, pero algo de ello hay, empresarial al robo a casa habitación,
habitación de manera especializada, saben realizar su trabajo, por lo cual no es posible pensar que recomendándole a la gente que solamente con avisarle a otros o solamente con las chapas o solamente con algún servicio electrónico de seguridad va a estar segura su casa. Es necesario que ponga en acción el conjunto de acciones que estén al alcance de su mano. De otra manera no será posible garantizar la seguridad de la casa habitación, particularmente en los meses en los últimos días del año, porque conforme avanza el año, noviembre y octubre es más complejo. Hay que decir también, rápidamente te lo digo, Alfredo, que las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, ellas solas reúnen 45% de los robos a casa habitación de la Ciudad de México. Me faltó una: Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Juntas cuánto representan porcentaje? 45%. Prácticamente la mitad. Acercándose a ellas, sí. Qué barbaridad. Justo le iba a preguntar al respecto, ¿cuáles son las alcaldías que más sufren en ese sentido? Y me las dijo en orden, o sea, Iztapalapa en cabeza. orden, Iztapalapa 12.3, Benito Juárez 11.4, Gustavo Madero 10.4, Cuauhtémoc 10. A eso se agregan algunos unas décimas que suben al finalizar noviembre y este año diciembre. ¿Tenemos incluso detalle, por ejemplo, de colonias, doctor? Eso todavía no lo tenemos. De hecho, nosotros respaldamos esta disposición que tiene la Secretaría de Gobierno y sobre todo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de establecer un mecanismo por el cual sepamos colonia por colonia cuál es la incidencia delictiva. Nosotros vamos a generar muy próximamente, ojalá que nos des oportunidad de compartirlo, Alfredo, un sistema robusto de indicadores que nos permita identificar cuál es la incidencia, también acompañando esa intención de la jefa de gobierno por colonia, por alcaldía y a nivel agregado, y también con los 18 municipios conurbados de la Ciudad de México. Ok, nos dice, por cierto, el doctor Salvador Guerrero, que lo importante no nada más son las cerraduras ni las autoridades como tal, sino una cadena vecinal. De regreso, doctor, le adelanto, quiero platicar acerca de estas mantas de amenaza, de linchamiento, quiero platicar acerca de las cámaras de videovigilancia de algunas casas, quiero platicar de los seguros bancarios o de empresas de seguros que prestan en ese sentido. Así que si me permite un segundito en la línea telefónica, seguimos platicando, por supuesto, favor. Bueno, soy Alfredo Romo, continuamos 5:19 en 88.9 Noticias. Lunes 17 de diciembre de 2018, muchas personas ya bien puestas para salir de vacaciones, lo cual me da mucho gusto. Vas a dejar tu casa sola. ¿Cómo está esa situación? No queremos espantar a nadie, pero tampoco podemos hacer como si nada pasara en el Valle de México en cuestión de inseguridad. Por eso contactamos al doctor Salvador Guerrero. El doctor es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hablando de robo a casa habitación. Nos decías, doctor, 2015 a 2017, en números redondos, subió prácticamente 37% el robo a casa habitación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Decías que más o menos el 10% son con violencia. Sin embargo, también decir que hay una parte importante aquí cuando resaltamos a las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Juntas representan el 45% de los casos de robo a casa habitación. Yo te decía antes de irnos al corte que me gustaría platicar algunos puntos específicos. ¿Qué tenemos en cuestión de información o de opinión del Consejo en términos de estas mantas en donde se amenaza con linchar a las personas que son sorprendidas robando? ¿Y qué ha sucedido, doctor? Los ciudadanos debemos estar conscientes de la situación que vivimos y también conscientes de las posibilidades que tenemos de ayudar a resolverlas. Yo diría que en este caso, el de la generación de acciones de algunos vecinos para resguardar las zonas donde viven ante la situación de inseguridad, hay que reivindicar primero que nada el derecho. Es necesario que respetemos la ley y que hagamos crecer la posibilidad de la confianza ciudadana respecto de la autoridad. Ya hay un proceso en marcha de conversión de la autoridad que incluye a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es necesario, me parece, que desde un punto de vista ciudadano, responsable y también vigilante, sepamos reivindicar a la presencia de la autoridad y con ello la presencia de la ley. A diferencia de zonas fuera de la Ciudad de México y, digamos, cercanas a ciertas entidades donde el problema de la inseguridad no solo es grave,
sino que ha incorporado la presencia continua, frecuente, extendida y profunda del crimen organizado, y donde ya prácticamente, como ocurrió en Michoacán a mediados del sexenio anterior y antes en el sexenio previo de Felipe Calderón en las zonas de Chihuahua, de Tamaulipas, Sí. la presencia del crimen requirió extremos que desde un punto de vista comunitario implicaban inevitablemente una intervención más, yo diría, cuestionable y controversial de la propia comunidad. En el caso de la Ciudad de México existen posibilidades de actuación con la autoridad y hay que explotarlas, y alrededor y en defensa del centro de la ley. Así que yo diría que en relación con esas convocatorias y con esas afirmaciones, lo mejor es crear formas de vigilancia vecinal apoyadas en la autoridad, con la autoridad y sobre todo con nuestros vecinos. Comento también que esto no es algo extraño a los países desarrollados. Acabo de entrevistarme con un personaje holandés, donde ellos tienen una red de vecinos que, aprovechando las redes sociales y la confianza que han construido entre ellos y ante la creciente aparición de ciertos delitos en ciertas zonas en La Haya, por ejemplo, operan de esa manera, es decir, con una red ciudadana, con una red vecinal, sin necesidad de entrar en esta forma de expresión que tú estás refiriendo. Así que yo reivindico, en resumen, la ley, la colaboración con la autoridad y la construcción de una red comunitaria de personas que están dispuestas a defender con todo derecho, por supuesto, sus bienes y sus personas. Sí es necesario que mantengamos un equilibrio, no se requiere que nos vayamos a los extremos que corresponden a zonas con absoluta falla en la aplicación de la ley, y creo que para todos es mejor que asumamos la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos y en coordinación con la autoridad. ¿Qué me dice, doctor, acerca de las cámaras de vigilancia? Hay edificios, grupos de departamentos, unidades habitacionales, incluso obviamente casas particulares que las tienen. ¿Se ha tenido resultado? ¿Le sirve a la autoridad en dado caso esta información? ¿Qué nos platica? Las cámaras de seguridad son reivindicadas prácticamente por todos los gobiernos evolucionados. El asunto es su costo y su eficiencia, así como su manejo. Debo decir que, según los datos oficiales, diferentes fuentes, alrededor del 30% de las cámaras actuales no funcionan. Hay que decir también que muchas personas han optado por usar cámaras en sus casas y que han sido útiles también en la identificación de algunos delitos en los últimos 2 o 3 años, dada la generalización de su uso. Me parece que el uso de las cámaras privadas como públicas de manera complementaria puede contribuir a la inhibición del delito. Además de ellas, por supuesto, insisto, se necesita, es decir, además de incrementar el costo para los delincuentes de cometer el delito, se necesita, sí, un esquema de colaboración con toda la ciudadanía y con las autoridades, tanto las autoridades civiles, me refiero a la de las alcaldías, como las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que yo diría que el uso de las cámaras en todos los casos, me parece que cuando es apropiado es decir, que se hace a favor de un bien común, en este caso el restablecimiento de la seguridad, es adecuado. Cuando dice las 30% de las cámaras no funcionan, ¿se refiere a cámaras del gobierno local? A las cámaras de las 15,000, entiendo yo, alrededor de 15,000 que están actualmente, digamos, que existe al menos el hardware. Entiendo. ¿Dónde puede una persona acercarse para más información, doctor, agradeciéndole su tiempo? Sobre todo la línea de denuncia que tenemos es 5533. También tenemos redes sociales, Consejo Ciudadano MX, y estamos a punto de reformular nuestra presentación en redes sociales y también en todas las demás formas de presentación, pero podríamos decir que la línea de denuncia es bastante operativa y va a hacerlo mucho mejor en los próximos meses. Gracias, doctor Guerrero, y felicidades a todos. Gracias, por allá. Alfredo. Que les vaya muy bien.